Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente a todos los fanáticos del mundo del entretenimiento turco. Ozan Akbaba le escribió una carta a Sinem Ünsal que ha dejado a todos con el corazón en un hilo. Una carta llena de emociones, recuerdos y sentimientos que muchos interpretan como una declaración de amor nunca antes confesada. Todo comenzó cuando una fuente cercana al actor reveló que Ozan había estado alejado de las redes sociales durante varios días, dedicando su tiempo a escribir algo muy personal. Nadie imaginaba que se trataba de una carta dirigida a Sinem. El contenido fue filtrado por un amigo común y, en pocas horas, se convirtió en el tema más comentado del momento. No escribí para que el mundo lo leyera, sino para que ella supiera lo que callé tanto tiempo, habría dicho Ozan a su entorno más cercano. En la carta, Ozan comienza recordando los primeros días que compartieron en el set de grabación, describiendo cómo cada mirada y cada sonrisa de Sinem fueron dejando una huella imborrable. Tú nunca lo supiste, pero cada escena contigo era un viaje entre la ficción y la verdad. Había líneas escritas por el guión, pero también palabras que solo mi corazón entendía, se lee en uno de los fragmentos. Sinem, por su parte, no ha dado una respuesta pública, pero según algunos cercanos, la actriz quedó profundamente tocada por el gesto. Una amiga cercana a ella comentó, Sinem lloró al leerlo. Me dijo que no sabía que Ozan había guardado tanto dentro. Fue una mezcla de tristeza y gratitud. Los seguidores de ambos actores inundaron las redes sociales con mensajes llenos de emoción. Ozan ama con el alma, eso se nota, escribió una fan. Otro comentario decía, no es una carta, es una declaración que nace del dolor y del amor al mismo tiempo. Mientras tanto, algunos usuarios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, ya que Ozan habría mencionado en su carta una frase que no pasó desapercibida, si alguna vez lees esto, sabrás que nunca dejé de esperarte. Según las versiones difundidas, la carta terminaba con un mensaje que refleja perfectamente la complejidad de su relación, no te pido que regreses, solo que recuerdes que hubo un tiempo en que todo era verdad. Y que, aunque el destino nos separó, mi corazón sigue reconociendo tu voz entre mil silencios. Palabras que, sin duda, muestran una vulnerabilidad poco común en Ozan, conocido por su fortaleza y discreción. La prensa turca ha intentado contactar tanto a Ozan como a Sinem para obtener una declaración, pero ninguno ha querido hablar sobre el tema. Sin embargo, los movimientos en redes sociales no pasaron inadvertidos. Ozan siguió nuevamente la cuenta de Sinem, gesto que los fanáticos interpretaron como una señal de acercamiento. Por su parte, Sinem compartió una historia con una frase que muchos creen que era una respuesta indirecta, algunas cartas no se contestan con palabras, sino con silencio. La historia no terminó ahí. Días después de la filtración, varios medios reportaron que Ozan fue visto en un café de Cihangir, el mismo barrio donde solían reunirse cuando trabajaban juntos. Testigos aseguran que el actor estaba solo, revisando una libreta que parecía contener más fragmentos de la carta. Tenía la mirada perdida, como si aún estuviera escribiendo en su mente lo que no pudo decir en persona, comentó un cliente del lugar. Según algunas fuentes, la carta completa no fue publicada, y lo que el público conoció fue apenas una parte del texto. Se dice que había páginas enteras dedicadas a los momentos más íntimos de su amistad, a los silencios que compartieron fuera del set y a las palabras que nunca se atrevió a pronunciar. En una de las líneas inéditas, Ozan habría escrito, cada vez que te veía reír, me decía a mí mismo que la felicidad tenía tu voz. Pero no supe cuidarla. Sinem,
por su parte, ha mantenido un perfil bajo. No ha asistido a eventos públicos ni ha dado entrevistas desde que el tema salió a la luz. Sin embargo, sus recientes publicaciones han sido interpretadas como señales. Una fotografía en blanco y negro, acompañada de la frase "El tiempo no borra, solo enseña a mirar distinto", desató nuevamente los rumores de que podría estar dispuesta a perdonar. Los medios turcos comenzaron a seguir cada movimiento de ambos, tratando de descubrir si había un reencuentro en puerta. Algunos periodistas afirman que Ozan pidió a su representante no aceptar nuevos proyectos durante las próximas semanas, lo que muchos interpretan como un intento de tomarse un descanso emocional. Está procesando todo. Esa carta fue su forma de liberarse, aseguró un miembro de su equipo. Entre los seguidores, las teorías no cesan. Algunos creen que Ozan y Sinem ya se habrían visto en secreto. Un fan los vio en un restaurante pequeño en Bebek, conversando con calma. No parecían actores, sino dos personas resolviendo algo pendiente, escribió una usuaria en redes sociales. Aunque no existen pruebas concretas, la posibilidad de una reconciliación emociona a los fans que aún recuerdan la química que compartieron en pantalla. En un programa de televisión, una periodista especializada en entretenimiento expresó: "Lo que Ozan hizo no fue solo un acto de amor, sino un acto de valentía". Muy pocos hombres en el medio se atreven a mostrar tanta vulnerabilidad. Y Sinem, con su silencio, también respondió: "A veces el silencio es la respuesta más profunda". Esa reflexión resonó en millones de personas. La historia de Ozan y Sinem se transformó en un símbolo de amor maduro, de heridas que no se cierran fácilmente y de sentimientos que sobreviven al paso del tiempo. Un último detalle encendió nuevamente las sospechas: hace apenas unas horas, ambos comenzaron a seguir la cuenta oficial de una nueva serie en desarrollo. Y algunos afirman que los productores estarían interesados en reunirlos nuevamente en pantalla. Si esto se confirma, sería el reencuentro más esperado del año. Mientras tanto, los fans siguen pendientes de cada gesto, de cada palabra y de cada silencio. Porque, como escribió un seguidor en Twitter, cuando un amor queda incompleto, cualquier carta puede ser el inicio de una nueva historia. Y quizás, sin saberlo, eso es precisamente lo que Ozan y Sinem están escribiendo ahora: una segunda oportunidad. Queridos seguidores, ¿ustedes cómo interpretarían esta carta? ¿Creen que Ozan y Sinem podrían tener una segunda oportunidad? No olviden dejar su opinión en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Les aseguro que esta historia aún tiene mucho que contarnos.